¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en el laboratorio de Biología 2. Vamos a trabajar en el laboratorio número 1 que tiene que ver con evolución de los organismos. Los objetivos de la práctica son estos que se muestran acá. Primero vamos a explicar qué es el principio de Hardy-Weinberg. Después vamos a estudiar la influencia de la selección natural en las poblaciones. Después vamos a analizar la influencia de la migración en las poblaciones. Vamos también a discutir el efecto de la deriva genética en las poblaciones. Y por último vamos a analizar la influencia de las mutaciones en las poblaciones. Primero que todo vamos a aclarar algunos conceptos teóricos referentes a la evolución. ¿Qué es evolución? Recordemos que esto es simplemente el cambio en la frecuencia alélica dentro de una población en el transcurso del tiempo. Conforme pasan las generaciones, la frecuencia de los alelos va cambiando poco a poco. Esto es simplemente la evolución. Cuando estudiamos evolución, este estudio se hace más efectivo cuando lo hacemos a nivel de genes. Por esto se ha planteado esta estrategia que se llama genética de poblaciones. ¿Qué es la genética de poblaciones? Bueno, simplemente esto estudia la frecuencia, la distribución y la herencia de los alelos en las poblaciones. Cuando estudiamos genética de las poblaciones, nos referimos siempre a lo que se llama la bolsa génica, o también se le dice pool génico o poza génica también. ¿Qué es la bolsa génica? Esto es la suma de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de la población. Y cuando nos referimos a la bolsa génica, pues también tenemos que estudiar lo que se conoce como frecuencia alélica. La frecuencia alélica es simplemente la proporción relativa en que está un alelo presente en esa bolsa génica. Aquí les puse un ejemplo con esta población de hámster. Tenemos una población de 25 individuos. En estos 25 hámster, que son 2N, son organismos diploides, al igual que nosotros los seres humanos somos diploides. Entonces, por ejemplo, en esta población, si tenemos 50 copias de los alelos que determinan el color del pelaje en los hámster y 20 de estos alelos dan el color negro, ¿cómo hacemos para calcular la frecuencia de estos alelos que presentan el color negro en los hámster? Pues simplemente dividimos 20 entre 50, porque tenemos un total de 50 alelos en la población. 20 entre 50 es 0.40. Esta es la frecuencia de ese alelo que determina el color negro en los hámster, que también podríamos decir que es el 40%. 40% de los alelos en ese gen van a determinar el color negro en estos individuos. Cuando estudiamos evolución tenemos que estudiar también el principio que se llama principio de Hardy-Weinberg. Este principio lo determinaron estos dos señores, estos dos investigadores. Hardy fue un matemático inglés y Weinberg fue un médico alemán. Esto lo determinaron hace mucho tiempo, en 1908. Ellos propusieron una población ideal. ¿Qué quiere decir esto? Una población en equilibrio, una población que no evoluciona. Claro, en la naturaleza no existe una población que no evoluciona. Ya sabemos que todas las poblaciones evolucionan de alguna forma. Pero para entender mejor el proceso de evolución, ellos propusieron este principio. Esta ley o principio de Hardy-Weinberg tiene 5 postulados que tienen que cumplirse dentro de esta población en equilibrio. Primero que todo, no debe haber mutaciones en la población. ¿Por qué? Porque las mutaciones producen variabilidad y esta variabilidad produce evolución. Entonces, el primer postulado es que no puede haber mutaciones. El segundo postulado es que no puede haber flujo de genes, no puede haber migración, no puede haber ni salida de individuos
ni entrada de individuos a la población, porque eso traería de nuevo variabilidad en la población y la variabilidad de nuevo provocaría evolución. Entonces no puede haber migración. El tercer postulado es que la población debe ser muy grande para que cualquier cambio que se produzca en la población pues pase desapercibido y no altere la bolsa génica de la población. El cuarto postulado dice que los apareamientos deben ser aleatorios. Esto quiere decir que tienen que ser al azar. Aquí la selección natural, la selección sexual, no influye. Entonces, una pareja se encuentra al azar. No hay selección de pareja. El último postulado es que no puede haber selección natural. ¿Por qué selección natural? Porque en la selección natural se seleccionan los mejores rasgos, los mejores individuos que tienen los mejores rasgos, y esto produce evolución. Entonces, en esta población en equilibrio no debe haber selección natural. Por ejemplo, en una población donde los miembros tienen un gen con dos alelos, en este caso el alelo G mayúscula y el alelo G minúscula, cada individuo en esta población en equilibrio debe tener uno de estos tres genotipos diploides, ya sea que sea homocigota dominante, que sea heterocigota o que sea homocigota recesivo. Entonces Hardy y Weinberg dijeron, bueno, si la frecuencia de G mayúscula es igual a P y la frecuencia de G minúscula es igual a Q, la proporción de los genotipos podemos calcularlos así. Entonces, este genotipo de homocigota dominante, acá lo tenemos, lo podemos representar como P por P. Si G mayúscula es igual a P, el homocigota dominante sería P por P y P por P es igual a P al cuadrado. Por otro lado, el genotipo heterocigoto sería 2PQ. Y por último, tenemos el genotipo homocigota recesivo, que sería Q por Q. Q por Q es igual a decir Q al cuadrado. Si cada miembro de la población, de nuevo, tiene uno de los tres genotipos, entonces ellos desarrollaron esta fórmula. P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado tiene que darnos 1. Es como decir que completan el 100% de la población. Si estamos hablando de frecuencia, la suma de todas esas frecuencias tiene que darnos 1 y no más de 1. Este es el principio de Hardy-Weinberg. Este principio lo vamos a analizar en el ejercicio A de la práctica del laboratorio de hoy. Por ejemplo, si tenemos en la bolsa génica de una población el 60% de los alelos en esa población son G mayúscula y el 40% de los alelos en esa población son G minúscula, esto quiere decir que P, que es G mayúscula, va a ser a 0.6 y Q, que es G minúscula, va a ser igual a 0.4. Entonces, las proporciones de los genotipos los podemos representar así de esta forma. El homocigota dominante tendría un 36%. ¿Por qué? Porque G por G o P por P sería 0.6 por 0.6, esto nos da 0.36. Esta es la frecuencia, quiere decir que el 36% de los genotipos son homocigotas dominantes. Por otro lado, el heterocigota sería 48%, porque sería 2PQ. Esto quiere decir 2 por P, que sería 0.6, por Q, que sería 0.4.
esto da 0.48. Esto quiere decir que el 48% son heterocigotos. Y por último, el homocigoto recesivo, 16%. ¿Por qué? Porque el homocigoto recesivo es Q por Q, o Q al cuadrado, que es lo mismo. Q es 0.4 por 0.4, esto nos da 0.16, 0.16. Entonces tenemos 16%. Esto lo vamos a practicar en el ejercicio A, el modelo de Hardy-Weinberg. ¿Cómo vamos a proceder para comprobar este principio de estos dos señores, de estos dos investigadores? Vamos a trabajar con una población inicial de 100 alelos. Esta población de 100 alelos los vamos a representar con frijoles. ¿Sí? 50 frijolitos negros y 50 frijolitos rojos. Eso nos van a representar los 100 alelos que constituyen esta población. Si tenemos 50 alelos negros y 50 alelos rojos, ¿cuáles serían las frecuencias alélicas de estos alelos en la población? Pues 50% y 50%. Esto quiere decir que las frecuencias serían 0.5 para los frijoles negros y 0.5 para los frijoles rojos. Esa sería la frecuencia de cada uno de esos alelos en esta población de 100 alelos. ¿Cuántos individuos diploides estarían presentes en esta población? Pues si es un organismo diploide y tenemos 100 alelos, 50 negros y 50 rojos, pues en la población de nosotros que vamos a estudiar tenemos 50 individuos diploides, 50 individuos diploides. En su informe que tienen que presentar, formulen la base teórica del principio de la ley de Hardy-Weinberg y esta será la hipótesis de su trabajo. Luego redacte una posible predicción de los resultados con respecto a la aplicación de las frecuencias genéticas en la siguiente generación aplicando el principio de Hardy-Weinberg. Cuando ya tenemos esta población de 50 individuos, o sea 100 alelos, procedemos a extraer un par de frijolitos, 2 frijoles de la bolsa, de nuestra bolsa génica, de nuestra población inicial, o sea un individuo diploide, 2N. Y así continuamos sacando de par en par de nuestra bolsa génica. Podemos utilizar cualquier recipiente o una bolsa de papel, ahí metemos los frijoles y vamos sacando sin ver, eso sí, sin ver, vamos sacando de par en par los frijoles. Un par de frijoles es un individuo, entonces tenemos que sacar 50 individuos de nuestra bolsa génica. Vamos sacando de par en par y vamos registrando el genotipo de cada uno de ellos. Estos datos los vamos a tabular en el cuadro número 1, ustedes le van a llamar su cuadro número 1. Les recuerdo que todos estos cuadros van a estar en la plataforma, de ahí los pueden bajar. Algunos han variado un poco del folleto que ustedes van a tener en sus casas, así es que es mejor que lo bajen de la plataforma. En el cuadro 1 van a registrar todos los genotipos de cada uno de los individuos que ustedes están sacando de su bolsa génica. Entonces, aquí les puse un ejemplo. El número 1 es un homocigoto dominante, el número 2 otra vez homocigoto dominante, el número 3 me salió homocigoto recesivo y así continúo hasta obtener los 50 individuos. Este es mi cuadro número 1. Con estos datos yo voy a comprobar si se cumplió o no se cumplió el principio de Hardy-Weinberg. Recuerden que esta población está en equilibrio, es una población hipotética donde no hay migración, no hay mutaciones, no ocurre selección natural. Tomen muy en cuenta eso.
Con todos estos datos que obtuvimos al sacar todos los individuos, los 50 individuos de nuestra población, vamos utilizando la ecuación matemática que propusieron ellos a calcular la proporción genotípica y la frecuencia alélica de todos estos individuos, a ver si se cumplió el principio de Hardy-Weinberg. Bueno, aplicando esta fórmula que propusieron Hardy y Weinberg, también vamos a calcular en el cuadro 2, vamos a tabular los genotipos que obtuvimos durante esta generación que sacamos de nuestra bolsa génica. Aquí vamos a tabular el total de individuos obtenidos del homocigota dominante, GG mayúscula, del heterocigota y del homocigota recesivo. Aquí ponemos el total de individuos y después la frecuencia genotípica de cada uno de ellos. En el cuadro 3 vamos a hacer una comparación de cada genotipo, la frecuencia de cada genotipo, de la frecuencia esperada y de la frecuencia obtenida. ¿Qué nos dice la frecuencia esperada? Según el principio de Hardy-Weinberg, 0.25 van a ser homocigotas dominantes, 0.50 van a ser heterocigotos y 0.25 van a ser homocigotos recesivos. Aquí ustedes tienen que tabular lo que ustedes obtuvieron, su frecuencia genotípica. Bueno, en el ejercicio A entonces vamos a probar el principio de Hardy-Weinberg. Vamos a trabajar con una población inicial que va a estar constituida por 50 individuos. Aquí tenemos 50 alelos G minúscula y 50 alelos G mayúscula. Con estos 100 alelos vamos a formar nuestra población inicial. Podemos trabajar en un recipiente como este o también pueden utilizar una bolsita como esta de papel. Esto no importa, utilicen lo que ustedes tengan a mano. Eso sí, cuando ustedes estén sacando los alelos, no tienen que ver a cuáles alelos están sacando. Procedemos entonces a hacer nuestra población inicial con los 100 alelos. Los introducimos en nuestro recipiente, los movemos un poquito y aquí tenemos nuestra población inicial de 100 alelos. Recuerden que estamos probando el principio de Hardy-Weinberg en una población en equilibrio. Es una población hipotética que no tiene evolución. ¿Qué quiere decir que esta población no tiene evolución? Pues que no va a sufrir de mutaciones, no va a sufrir de migración, no van a entrar y salir individuos de esta población, no va a haber selección natural. Esta es una población en equilibrio. Para trabajar con esta población, entonces, vamos a proceder de sacar un par de alelos, o sea, un individuo cada vez. Entonces, sin ver, vamos sacando los individuos de par en par y vamos tabulando qué tipo de individuos es este, o sea, cuáles alelos tiene. Por ejemplo, en este caso tiene un alelo G minúscula y un alelo G mayúscula. Es un heterocigoto. Recuerden que conforme van sacando los individuos, tienen que regresarlos a la bolsa génica, porque de nuevo es una población en equilibrio, donde no hay migración, no hay salida ni entrada de individuos. Entonces, el primer individuo que saqué, heterocigota. Devuelvo los individuos, vuelvo a hacer esto y vuelvo a sacar otros individuos. Otro individuo. El siguiente individuo es homocigota dominante. Son 2 alelos G mayúscula. Devuelvo los alelos y de nuevo vuelvo a sacar otros 2 sin ver. Cuidado, porque tiene que ser al azar. Sacan otros 2 alelos y este individuo es homocigota recesivo. Y así van
hasta completar los 50 individuos. Estos datos los van anotando en su cuadro número 1. A través de 50 generaciones van anotando el genotipo de cada individuo que fueron sacando. Recuerden de nuevo, sacan y vuelven a meter el individuo porque es una población en equilibrio.